Doctor Blume, gracias por su tiempo. Quería preguntarle Gracias a usted por la invitación. No, muchas gracias más bien por también poder aclararnos a quienes no conocemos a profundidad el derecho constitucional, pero escuchamos estas versiones que vienen del mundo de la política de que la presidenta pueda haber cometido alguna infracción al no avisar al Congreso de una operación, de una intervención. ¿Cuál es ahí el punto de vista suyo, señor Blume? Gracias. Buenas noches. Bueno, mire, mi punto de vista es que se trata de una imputación totalmente equivocada e infundada, porque cuando la Constitución en su artículo 114 se refiere a la incapacidad, se refiere a una situación que impide el ejercicio de la presidencia de la República. En este caso, se trata simplemente de una intervención que es habitual, que es corriente en cualquier ciudadano y que en modo alguno ha impedido el ejercicio de la presidencia. Tanto es así que el propio expresidente del Consejo de Ministros ha señalado abiertamente que él no sintió ningún vacío y más bien al día siguiente estuvo en contacto con ella, han trabajado, se han reunido virtualmente y el despacho presidencial ha marchado con total normalidad. Entonces se trata simplemente de otro intento de desestabilizar a la presidencia de la República y al gobierno, y sabemos de dónde viene esto. Es de un grupo de personas que está desesperada porque ha perdido poder y no le interesa mayormente los intereses nacionales, ¿no? Está pensando en desestabilizar cuando el país tiene un momento importante en su desarrollo económico, está viniendo inversión, estamos caminando por la senda correcta en el ámbito económico, y a mí me parece que esto es realmente un absurdo. Yo veo totalmente inconsistente y me apena mucho escuchar a algunos colegas que llegan a la defensa de la tesis del absurdo, de la absoluta falta de lógica, porque piense usted, con esa teoría, si la persona duerme, hay vacío de poder. Entonces ahora estaríamos llegando al extremo absurdo de que mientras los seres humanos dormimos, nos desconectamos y en consecuencia estamos en vacío de poder y hay que vacar o hay que reemplazar. O sea, esto ya está llegando a límites realmente inverosímiles. Claro, así como usted lo dice, así como usted lo dice, doctor Blume, comparando una intervención quirúrgica con el sueño, claro, ¿quién podría decir, no? Obvio, pero en una operación. Y el tema aquí es que no se conoce la información con claridad porque la presidenta no ha querido hacer pública esta información. ¿Qué operación tuvo? ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Qué tipo de intervención tuvo? Quizá la duda está, y aquí se lo consulto, ¿los políticos están en el derecho de pedirle a la presidenta que le informe si es que ella se somete a una cirugía que pueda tener algún nivel de riesgo para su vida, por ejemplo? Mire, hay parámetros de razonabilidad en todo el ámbito del ejercicio de la política. No es razonable lo que se está haciendo. Una persona, aún ejerciendo la presidencia, tiene ámbitos y parámetros de privacidad. O sea, si usted ejerce la presidencia y usted tiene un resfrío y tiene que ir a la clínica para que le hagan un examen o tiene que ser intervenido en una operación sencilla, usted no tiene que estar dando cuenta al Congreso de la República. Claro. Eso está dentro del ámbito del ejercicio de la propia personalidad y de la ¿Fue entonces una operación sencilla? El cargo público tampoco se puede borrar totalmente. Ahora, se pueden promover investigaciones, se pueden pedir informaciones, pero de ahí a que haya fundamento es otra cosa. Y acá vemos que yo en lo particular, que esto es totalmente inconsistente. En realidad es un argumento totalmente, tonto, infantil, que va contra la lógica más elemental, contra el criterio común, y que simplemente es demostrativo que hay desesperación en un grupo de personas que quieren a toda costa vacar a la presidencia de la República, a la presidenta de la República. Y ya estamos frente, no sé si es el 7º, 8º pedido de vacancia, y siguen insistiendo.
y no les interesa el país. Entonces eso es lo que a mí realmente me preocupa. Peruanos que no son conscientes que hay que estar en lo esencial y no en lo accidental. Y se detienen en este detalle, distraen a la opinión pública, crean una situación de desconcierto cuando no existe ningún argumento sólido. Y me apena que esto ocurra en un país en donde internacionalmente se nos ve como un país que tenemos una economía controlada, próspera, etcétera, y que debemos unirnos todos para sacar adelante el país y no estar en este absurdo enfrentamiento que no tiene sentido desde mi punto de vista. Insisto con que si es tan absurdo y tan nimio, si la operación a la que se ha sometido la presidenta se equipara con una gripe, un resfrío o dormir, como usted señala, ¿por qué la presidenta no absolvió esas dudas para zanjar llanamente y decir yo no cometí ninguna infracción, sino me sometí a una intervención de salud, como usted está sustentando, perfectamente legal? Digamos, ¿por qué no facilitar esta información para aclarar? ¿Por qué más bien teñirlo de cierto velo y finalmente dejar a los políticos que hagan una discusión constitucionalista, quizá, ¿no? Porque por ahí está yendo el tema. Artículo 114, artículo 115, informar al Congreso para que el Congreso califique si esto ameritaba una suspensión temporal. Yo entiendo su pregunta, entiendo su preocupación. ¿Por qué ocurre esto? Usted dice, ¿por qué no aclaró en su momento? Quizás esto tenga que ver con el hecho de que a la presidenta, pues, la han convertido prácticamente en una piñata, que tratan de golpearla mañana, tarde y noche y en un chivo expiatorio. Es decir, no le ven nada positivo y todo es absolutamente negativo. Entonces eso obviamente crea una actitud de mucha prudencia en lo que se dice y no se dice, y ahí juega el plano de la asesoría, del asesor de imagen que debe tener la presidenta, que tiene que modular esto para saber en qué momentos se dan las informaciones respectivas. Pero eso en todo caso es un tema de implementación logística, de cómo se maneja la presidenta frente a los cuestionamientos públicos que se puedan dar. Entonces, yo yendo al tema esencial, sí, jurídico, a este absurdo, a esta digamos, situación que se ha creado carente de total lógica y de criterio común, yo elevo mi voz de protesta y creo que hay gente inescrupulosa que está creando problemas donde no hay porque quiere desestabilizar el país. Y eso no es admisible, eso tenemos que contenerlo, no debemos pisar el palito ni caer en ese juego. Ahora, señor Blume, antes de que continúe... ¿Quiénes han perdido? Correcto. Antes de que continúe, quería preguntarle, también el tema de la... Usted siempre ha sido crítico de la falta de institucionalidad en nuestro país. Lo he escuchado antes hablar de eso, de que la presidencia es una institución que hay que respetar. Ahora, si es así la situación, como usted nos precisa, no solo por qué no se facilitó la información, sino más bien la presidenta no tuvo en el extremo de su cargo ninguna obligación de comunicar esto al Congreso, partiendo del hecho de su particularidad. Es una presidenta sin vicepresidentes. No estaba obligada de comunicar esta intervención quirúrgica al presidente del Congreso. Mire, desde mi punto de vista y respetando mucho los puntos de vista discrepantes, no tenía ninguna obligación de comunicar al Congreso, porque era un tema accesorio, de simplemente la administración de su salud y de su tratamiento médico. O sea, no podemos llegar al absurdo que si la presidenta se siente mal y va a una clínica para tener una atención médica, tenga que estarlo comunicando. O sea, eso no resiste el menor análisis serio de las cosas. Pero lo llevo al límite de, por encargar el despacho, lo llevo al tema simplemente funcional administrativo de encargar a alguien sus funciones mientras ella no puede ejercerlas. Ya, pero eso se produce cuando ella hubiese estado en una situación de incapacidad de ejercicio del cargo, pero estaba en plena capacidad de ejercicio del cargo. Tanto es así, vuelvo a repetir, que el señor ex primer ministro lo ha dicho abiertamente: no he sentido ningún vacío de poder. Hablé con ella al día siguiente, me comuniqué, ha habido reuniones por Zoom, el despacho marchó. Y es más, el Tribunal Constitucional
ha señalado que es constitucional que la presidenta de la República, cuando viaja al extranjero, pueda despachar vía Zoom. Entonces nos estamos ahogando, como dice una de las congresistas que intervino antes que yo, en un vaso con agua. Nos estamos ahogando en una supuesta tormenta. Hemos inventado un argumento y no debemos caer en ese juego. Yo lo digo con todo respeto. Ahora, claro, usted afirma, y lo que ha hecho es afirmar que la rinoplastía o la intervención quirúrgica no te genera ninguna pérdida de capacidad. ¿Y eso quién lo define, por ejemplo? ¿Lo definirá lo pidan, pues, el médico? Claro. ¿A quién se puede solicitar esa información? Un médico, pero es una cuestión de criterio común, de conocimientos elementales en medicina. Una rinoplastía es una intervención para corregir algún defecto de respiración en la nariz que puede provocar una anestesia local o quizá general, pero aún en el supuesto de una anestesia general, el hecho de que la persona esté dormida unas determinadas horas, pues no constituye causal de incapacidad. Y vuelvo a repetir el argumento una vez más. Con ese argumento, con el absurdo al cual llegan, mientras duerme la presidenta, tendría que comunicarlo también al Congreso y como todos tenemos que dormir porque somos seres humanos, estaríamos incapacitados colectivamente mientras dormimos. O sea, hemos llegado al absurdo de los absurdos. Esa es la lógica de los caviares, el relativismo conceptual, el estirar los conceptos para convertir una cosa en otra. De eso son expertos, pero ya justamente hay personas que salimos al frente y los desmantelamos en esa argumentación pueril. ¿Y qué hubiera pasado, doctor Blume, si Dios no lo quiera, y por supuesto nadie desea esto, en una intervención quirúrgica donde se aplica una anestesia, fallece el paciente y el paciente resulta ser el presidente de la República? ¿Qué hubiese pasado ahí? Ahí se producía la sucesión presidencial por aplicación del artículo 115. Siendo la segunda vicepresidenta, asume el presidente del Congreso. Esa sería la alternativa. Porque pero no nos pongamos en ese supuesto, a pesar de que hay muchos que quisieran verla así, pero yo hago votos para que la presidenta concluya. Lo digo precisamente por ser en extremo cuidadosos, por llevar la institucionalidad de la presidencia al límite de efectivamente moverse con esos cuidados y con ese resguardo de, y si la presidenta decide someterse a una cirugía que puede dejarla no inhabilitada conscientemente, pero puede apartarla temporalmente de las decisiones de gobierno, ¿por qué no comunicarlo al Congreso? ¿Por qué no transparentarlo y por qué no resguardarse políticamente por ese lado, jurídicamente por ese lado? Usted nos dice, ella no lo vio necesario, ¿no? Mire, porque en la vida uno se maneja con criterio común y con lógica elemental. No era necesario, no tiene que comunicar cada uno de los hechos que hace. No le digo cada uno, le digo una operación que te puede someter o te puede suponer una anestesia general y cierto riesgo para tu vida. Son riesgos propios, pero lo que dice la medicina, entiendo yo, en una rinoplastía, es que es una intervención corta, breve, en algunos casos con anestesia local, que se supera en unas horas y que no implica inhabilitar a la persona para el ejercicio de sus tareas habituales. En consecuencia, no estamos frente a ninguna causal. Es nuevamente una tormenta en un vaso de agua. Correcto. Muy bien, interesante entonces el punto de vista del doctor Blume. Solo preguntarle, doctor, ¿en qué va el trámite del habeas corpus presentado por el caso Rolex ante el Tribunal Constitucional? Entiendo que usted era litigante, ahí era el autor de este habeas corpus. Mire, muchas gracias por la pregunta, señor periodista. El doctor Domingo García Belaúnde, quien habla, somos abogados de la presidenta, justamente en el habeas corpus que está en el Tribunal Constitucional. Ya la causa ha quedado al voto, se ha presentado la argumentación por ambas partes, ha habido una audiencia pública, han asistido los representantes involucrados en este caso y los abogados y ha quedado, como le repito, ya para decisión del Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos que el Tribunal, en la sentencia que dicte, señale varias pautas de tratamiento a la Presidencia de la República. Trátese de que sea ejercida por la señora Dina Boluarte o por cualquier otro futuro presidente. Correcto. Porque hay que, digamos, respetar
la magistratura presidencial y guardar la debida deferencia a quien representa al Perú, representa a todos los peruanos, personifica a la nación y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces creo que ahí el tribunal va a señalar algunas pautas, eso por lo menos esperamos. Ahora, la consecuencia inmediata de que se admite el habeas corpus a favor de la presidenta en el caso Rolex, ¿cómo afecta el proceso? ¿Cómo afecta la investigación? ¿La anula? Bueno, en la medida que el tribunal ampare nuestra pretensión, podría anular la intervención fiscal y señalar pautas de tratamiento, porque lo que vimos la vez pasada con el señor Herbie Corchado rompiendo la puerta de la presidencia que dio la vuelta al mundo y fue realmente un hecho circense, no se debe repetir en un país como el nuestro que aspira a ser un Estado constitucional en donde hay que guardar respetos y preferencias a la máxima autoridad representativa de todos los peruanos. Bien, Ernesto Blume, abogado de la presidenta, expresidente del Tribunal Constitucional, precisando este tema de la supuesta ausencia de la presidenta. Gracias, doctor Blume, por su tiempo.